Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Es de mucha alegría saludarles en esta oportunidad más que tenemos de llegar hasta sus casas, su trabajo. Usted que va conduciendo, que el Señor le bendiga. Gracias por estar siempre con nosotros en su programa El Faro de Alejandría. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema de mucha importancia. Y el tema de hoy es el padre que la sociedad necesita. De ese interesante tema vamos a estar hablando en esta oportunidad. Vamos a hablar cómo nació el Día del Padre. También vamos a estar hablando cómo se está practicando hoy y qué dice la Biblia al respecto. Así que no se despegue de su pantalla. No se desconecte de esta preciosa radio y juntos aprendamos más de ella. Interesante información que voy a compartir en esta oportunidad la hemos tomado de este precioso libro, como lo es el ADN de las relaciones. Siempre apegándolo a la palabra del Señor. Así que bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. De una tragedia a un legado para las generaciones. Así nació el Día del Padre. De una tragedia a un legado para las generaciones. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que usted va a estar viéndonos. Queridos hermanos y amigos, me es un verdadero privilegio poder acompañarles una vez más en una emisión de El Faro de Alejandría, un espacio donde la historia, la cultura, la sociedad y la palabra de Dios se encuentran para ayudarnos y así nosotros comprender mejor nuestro presente. Agradecemos profundamente que nos permita entrar hasta sus hogares, hasta su trabajo, ahí en su medio de transporte, y que juntos podamos aprender de este interesante tema. Aunque pareciera muy conocido el tema, detrás de él hay una historia que sorprende a quienes la descubren por primera vez. Usted me va a decir, Pastor Ochoa, pero ese tema ya está rayado. No. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de él. Es cierto que hoy vivimos en una época donde las fechas especiales ocupan un lugar importante dentro de nuestro calendario. Celebramos cumpleaños, aniversarios, fiestas nacionales y diversas conmemoraciones familiares. Algunas de estas celebraciones tienen un origen muy antiguo, mientras que otras surgieron hace apenas unas décadas. Sin embargo, pocas personas se detienen a preguntarse cómo nacieron ciertas fechas que hoy ocupan un espacio importante en nuestros calendarios. Algunas nacieron de tragedias y otras nacieron de tradiciones que hoy vamos a descubrir una de ellas.
Mis amados, una de las tradiciones o una de las celebraciones es precisamente el Día del Padre. Cada año nosotros observamos restaurantes completamente llenos, promociones en comercios, ofertas de diferentes cosas. Si la tienda es venta de cigarros, ponen los cigarros en oferta para el Día del Padre. Si la tienda es de licor, ponen los licores en oferta. Si la tienda es de teléfonos, ponen los teléfonos en oferta. En este caso personal, como Supertienda Robert, ponemos canastas. El tema es, los comercios lo que quieren es vender. Sí. Las redes sociales lo que quieren es atraer a las multitudes. Pero, ¿qué es precisamente lo que se está celebrando? ¿Es un mensaje de gratitud del corazón o simplemente una tradición? Muy bien. Existen algunas preguntas que muy pocas personas se hacen. ¿Quién decidió dedicar un día especial a los padres? ¿Siempre existió esta celebración? Sí. ¿Nació realmente como una estrategia comercial para vender regalos? ¿Qué existe detrás de esta historia profunda? Y todavía hay una pregunta mucho más importante para otros como los creyentes. ¿Qué piensa Dios acerca de un padre? ¿Por qué una sociedad puede reconocer a los padres un solo día del año? Pero la Biblia habla de la responsabilidad de un padre todos los días de su vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? En esta oportunidad, no solamente conoceremos la historia del Día del Padre, también descubriremos por qué la figura paterna ha sido una de las columnas más importantes para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de la sociedad y la fe. Y aprenderemos que el mayor problema de nuestro tiempo no es simplemente que existen pocos padres biológicos. El verdadero problema es que cada día encontramos más hijos creciendo sin una verdadera paternidad. Aunque muchos de sus padres siguen con vida. Antes de entrar en esta historia del Día del Padre, debemos viajar muchos siglos hacia atrás. Porque la importancia del padre no comenzó en el siglo XX. Muchísimo antes de que existiera una fecha especial para nosotros reconocer a los padres, las grandes civilizaciones que entendían que la estabilidad de una familia dependía de una buena medida de la responsabilidad con la que el padre enseñaba, cuidaba y tenía el control del hogar. Cuando nosotros observamos las antiguas civilizaciones, descubrimos algo muy interesante. Cambian los idiomas, cambian las costumbres, cambian las religiones,
todo cambia. Cambian las formas de gobierno. Sin embargo, existe un elemento que prácticamente todas tienen en común. El padre que ocupa una posición central dentro de la familia. En ese tiempo, en las civilizaciones antiguas, era considerado el protector del hogar, el proveedor de los recursos, el administrador de los bienes, de las responsabilidades de transmitir las tradiciones, los valores, la identidad de la familia, de las nuevas generaciones. No era únicamente quien llevaba el alimento a la casa. También representaba públicamente a toda la familia y asumía la responsabilidad de su bienestar. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos exactamente ese mismo principio. En el Antiguo Testamento aparecen constantemente expresiones como la casa de Abraham, la casa de Isaac, la casa de Jacob. La Escritura no está hablando simplemente de una construcción de una vivienda. Está hablando de un legado. Está hablando de una descendencia, de una familia que debía ser guiada espiritualmente por un padre que entendiera la responsabilidad que Dios le había colocado sobre sus hombros. Es importante llevar esta enseñanza a los principios bíblicos. Es por esa razón la Biblia presenta al Padre como alguien llamado a mucho más que trabajar y llevar el sustento económico. El Padre debía enseñar, debía de corregir, orientar, proteger y conducir espiritualmente a su hogar. Su influencia no terminaba cuando regresaba del trabajo. Es ahí donde apenas comenzaba en el tiempo antiguo. Cuando el padre cruzaba la puerta de su casa, ahí comenzaba. Dice Deuteronomios, eso es en el tiempo antiguo, las primeras generaciones. Deuteronomios, escuche lo que dice. Deuteronomio 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas andando por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Observe algo usted, algo verdaderamente extraordinario. Dios nunca dijo que la formación espiritual debía quedar únicamente en manos de los sacerdotes o líderes religiosos. Tampoco dijo que esa responsabilidad pertenecía exclusivamente a la congregación. Antes de existir templos, antes de existir escuelas bíblicas, institutos o seminarios, Dios colocó esa responsabilidad sobre los padres. Entonces, la primera escuela fue el hogar. Y el primer maestro fue el padre de familia. Ahí comenzaba la educación espiritual de
toda una generación. Qué diferente resulta esa enseñanza bíblica de la realidad que vivimos actualmente. Hoy encontramos padres que conocen perfectamente el funcionamiento de un teléfono celular. Dominan la tecnología. Saben la memoria de sus aparatos móviles. Conocen las noticias. Sin embargo, muchas veces desconocen cuáles son las luchas espirituales, las luchas emocionales o personales que están enfrentando sus hijos. La comunicación, oiga, anote, la comunicación dentro de los hogares se ha ido debilitando. Y cuando la conversación desaparece, también comienza a debilitarse la influencia del padre sobre la familia. Cuando nosotros avanzamos hacia la antigua Roma, encontramos nosotros una figura muy interesante que ayudaba a comprender aún mejor la importancia que históricamente ha tenido la paternidad. Los historiadores, oiga bien, utilizan la expresión latina que era muy conocida en aquel tiempo, en esa época. El término el pater familias, que literalmente significaba el padre de la familia. Pero ese título representaba mucho más que el simple hecho de haber tenido hijos. El pater familia era la máxima autoridad del hogar. El pater familia administraba los bienes, protegía el matrimonio, la familia, tomaba decisiones importantes y representaba legalmente a todos los miembros de la casa. Sobre sus hombros descansaba, oiga bien, la responsabilidad de mantener el orden, la estabilidad y el futuro de toda la familia. Mas, sin embargo, mis amados, existe un dato histórico que resulta muy llamativo. Aunque el padre ocupaba una posición de enorme importancia dentro de la sociedad, esa sociedad romana, los romanos nunca dejaron o nunca celebraron un día del padre como el que nosotros conocemos hoy en la actualidad. Nunca se habló de un día del padre en los tiempos bíblicos, en los romanos, en los grecorromanos, nada. Tampoco existían homenajes en ese caso. Tampoco en los emperadores. Pero sí traemos la figura. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba el pater familia? Ese detalle a nosotros nos ayuda a comprender que el Día del Padre moderno no proviene del Imperio Romano ni los grecos romanos, tampoco nació en el pueblo de Israel, ni surgió durante la Edad Media. Su origen es mucho más reciente de lo que la mayoría, en este caso, de personas se imagina. Y precisamente es ahí donde comienza una historia muy fascinante. ¿Por qué el Día del Padre no nació en esos tiempos?
sino que nació en una idea de un comercio. Sí, el Día del Padre nació con un propósito diferente. Así nació el Día del Padre. Pero las épocas de hoy, o el tiempo de hoy, ha cambiado el mensaje. Ha cambiado el propósito. Ya nosotros hablamos en el programa anterior, en uno de los anteriores, del Día de la Madre, cómo nació. Que es importante que lo recordemos. El Día del Padre, cómo nació en nuestra época. Y quiero hablar un poco acerca de esto. El padre que la sociedad necesita. El padre según el corazón de Dios. Mientras nosotros recorremos la historia, descubrimos que el Día del Padre no nació alrededor del comercio, sino alrededor del sacrificio. Nació cuando una sociedad comprendió cuando puede perder una familia, cuando puede perder a un padre. Aquella historia nos permite valorar la importancia de la figura paternal dentro de la sociedad. Sin embargo, la historia no solamente puede mostrarnos cómo pensaban los hombres. Ahora necesitamos ir a una autoridad mucho mayor. Necesitamos nosotros abrir las escrituras para descubrir cómo piensa Dios acerca de un padre. Y aquí encontramos algo verdaderamente extraordinario. La Biblia nunca presenta un padre únicamente como un hombre que sostiene económicamente un hogar. Tampoco lo presenta como un jefe autoritario cuya función consiste únicamente en dar órdenes. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios le asignó al padre una responsabilidad mucho más elevada. Le entregó la misión de formar personas, de transmitir la fe y de construir una herencia espiritual que pudiera permanecer mucho después que él ya no estuviera en esta tierra. Ahora vivimos en una generación donde con frecuencia se mide el éxito de un padre por el tamaño de su casa, por el modelo de su vehículo, por el salario que recibe, por la cantidad de bienes que posee. Sí, mas sin embargo, cuando abrimos la Biblia, nosotros encontramos una perspectiva completamente diferente. Dios nunca preguntó cuánto dinero tenía Abraham. Nunca preguntó cuánto oro poseía Isaac. Nunca preguntó cuántas propiedades heredaría Jacob. Lo que Dios observó fue el tipo de fe que esos hombres estaban sembrando dentro de los hogares. Existe una frase que resume muy bien esta verdad. El matrimonio más grande que un padre puede dejar a un hijo es lo que le enseñó. Entonces,
Lo que usted le enseñó a su casa, su hijo lo va a reflejar en su matrimonio personal en ese momento. O en otras palabras, el patrimonio, y hablando de patrimonio más grande que un padre le puede heredar a sus hijos, no es una cuenta bancaria, no son negocios heredados, sino que es la fe, el respeto, los principios. Ese es el verdadero legado que un padre puede dejar a sus hijos. Por eso no es casualidad que cuando Dios quiso formar una nación para cumplir sus propósitos, no comenzó levantando un ejército ni construyendo un templo. Oiga bien, comenzó llamando a un padre de familia. Y ese hombre se llamó Abraham. Quisiera en esta oportunidad que juntos leyéramos Génesis capítulo 18, versículo 19. Escuche lo que dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oiga bien cómo dice. Este versículo resulta profundamente revelador. Dios no dice: yo conozco a Abraham porque era un gran ganadero. No. Tampoco afirma: yo conozco a Abraham porque llegara a ser hombre muy rico. No. La razón por la que Dios expresa confianza en Abraham es porque sabía que enseñaría a sus hijos a caminar en los caminos del Señor. Por eso, Dios nunca se revela al hombre o se expresa del hombre por la cantidad de bienes que obtiene. No, por su corazón, por su integridad. Y es aquí donde nosotros encontramos una verdad que nunca debemos de olvidar. Dios no solamente observa cómo vivimos dentro de la iglesia. Él también está observando cómo dirigimos nuestra familia. Antes de ser conocidos como buenos predicadores, como buenos empresarios o como buenos profesionales o líderes, Dios desea que seamos reconocidos como hombres capaces de conducir espiritualmente a nuestra familia. Lamentablemente, esa visión parece haberse debilitado en nuestros días. Existen padres que hacen grandes esfuerzos para ofrecerle a sus hijos la mayor educación, la mejor pertenencia de bienes, los mejores aparatos electrónicos o las mejores oportunidades laborales. Todo eso puede ser importante, oiga bien, mas sin embargo, muchas veces se olvida que nunca debería de faltarle a sus hijos. Nunca debería de faltarles. Enseñarles quién es Dios. Enseñarles cómo orar, cómo vivir conforme a la palabra y cómo mantener una relación personal con Jesucristo. Antes de enseñarle todos los éxitos de la vida, eso es lo más importante. No debemos de olvidar que los hijos aprenden mucho
antes con los ojos, con los oídos, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan. Ellos observan cómo el padre está tratando a su esposa. Ellos observan cómo el padre resuelve problemas, cómo el padre soluciona cosas en la sociedad. En otras palabras, los hijos terminan pareciéndose más al ejemplo de sus padres por lo que ellos ven. Quizás por esa razón, uno de los textos más conocidos, oiga bien, acerca de la familia, se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 7. Es por eso que ahí encontramos esa palabra poderosa. Y le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se levanten. Esta enseñanza no está hablando de una enseñanza ocasional. No dice que el padre debía enseñar únicamente durante una ceremonia religiosa o una vez por semana. Describe una formación permanente. Mientras caminaban juntos, mientras trabajaban, mientras descansaban, mientras compartían la mesa. La fe no era una actividad separada de la vida diaria. Formaba parte de la vida misma. Y aquí nosotros encontramos una diferencia enorme que nuestra cultura actual, oiga bien, muchas veces creemos que la formación espiritual de los hijos depende únicamente de la iglesia. Esperamos que el pastor, que el maestro de la escuela bíblica o líder juvenil haga aquello que Dios primero ha encomendado al hogar, al pater de la familia. La iglesia complementa la formación espiritual, pero nunca sustituye la responsabilidad de los padres. Permítame hacerle una pregunta para que todos los padres que nos escuchan en esta oportunidad, si sus hijos solamente conocieran de Dios por lo que observan de usted, la pregunta es, ¿qué imagen tendrían del Señor? Es decir, si sus hijos conocieran a Dios solamente por lo que ven en usted, ¿qué imagen tendrían del Señor? ¿Verían a un hombre que ora? ¿Verían a un hombre íntegro? ¿A un hombre paciente? ¿A un hombre misericordioso? ¿O descubrirían una diferencia muy grande entre lo que usted dice en público y la forma en que usted vive dentro de la casa? La Biblia a nosotros nos recuerda constantemente que el liderazgo espiritual comienza mucho antes de ocupar un púlpito. Comienza cuando un padre decide abrir la Biblia en su casa. Cuando toma de la mano a sus hijos para orar con ellos. Cuando les pide perdón si se ha equivocado.
cuando demuestra con su propia vida que seguir a Cristo vale la pena. Y precisamente aquí aparece otra de las características que la Biblia destaca acerca del Padre, según el corazón de Dios. No solamente enseña la verdad, también refleja el carácter de un padre, el que la Biblia exige, el carácter de un Padre celestial. Entonces, la generación que necesita volver a tener padres, es importante que los redescubramos a través de la Biblia. Mientras nosotros recorremos la historia, descubrimos que el Día del Padre no nació por una estrategia comercial, sino por el deseo de honrar. Amén. El sacrificio de hombres que habían entregado su vida por la familia. Después que abrimos la Biblia y comprendemos que Dios nunca diseñó a un padre únicamente como un proveedor, sino como el primer maestro, el primer consejero, el primer líder de la familia. Ahora quiero que veamos históricamente y también veamos a través de la Biblia qué dice acerca de nuestra responsabilidad. Porque de poco serviría conocer el pasado si no somos capaces de interpretar el presente. Necesitamos ver el pasado para que podamos interpretar y trabajar en el presente. Cuando observamos con atención la sociedad en la que vivimos, descubrimos una verdad que resulta importante analizarla. Estamos atravesando una profunda crisis de paternidad. Es cierto, vivimos en una generación extremadamente preparada desde el punto de vista tecnológico, nunca antes vista. Nunca antes el ser humano había contado con tantos recursos para comunicarse, para aprender, para trabajar, para acceder al conocimiento. Podemos conversar con una persona que esté al otro lado del mundo en términos de segundos. Podemos nosotros tener acceso con las personas que querramos. Es impresionante. Mas, sin embargo, mientras la tecnología avanza, oiga bien, la familia parece retroceder. Existen casas grandes, pero conversaciones más pequeñas. Existen más medios de comunicación, pero menos diálogos entre padres e hijos. Hay más entretenimiento, pero menos tiempo compartido alrededor de una mesa. Pareciera que nosotros aprendimos a estar conectados con todo el mundo, pero comenzamos a desconectarnos con aquellas personas con las que nosotros vivimos. Y ese fenómeno
no solamente preocupa a los sociólogos, a los psicólogos, también debe de preocupar profundamente a la iglesia de Jesucristo. Porque la familia fue la primera institución creada por Dios antes que existiera el gobierno, antes que existiera Israel y antes que naciera la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando la familia se debilita, toda la sociedad termina sosteniendo o teniendo consecuencias. Entonces, durante los últimos años, numerosos estudios realizados en diferentes países han señalado que la presencia activa de un padre influye significativamente en el desarrollo emocional, académico y social de los hijos. Un padre presente, oiga bien, no garantiza una familia perfecta, pero su ausencia suele dejar heridas que pueden acompañar a una persona durante muchos años. Hay padres que están presentes físicamente, pero ausentes de su compromiso. Necesitamos volver al principio bíblico. Repetirle las palabras a nuestros hijos día y noche. Ahí comienza la misión que Cristo nos ha dado. Todo lo tecnológico, todas las innovaciones no debe de reemplazar el mandato que el Señor nos ha dado. Pero lamentablemente cuando hablamos de ausencia paterna, muchas personas piensan únicamente en aquellos padres que han abandonado a sus hijos físicamente, a su familia, que se han ido para Estados Unidos o otros países en busca de una vida mejor para su familia. Hay unos que están fuera de Estados Unidos, fuera de nuestros países, pero siguen presentes con los consejos, siguen siendo responsables. Pero hay otros que están presentes, pero ausentes con sus consejos. ¡Qué gran diferencia! No estoy criticando a los que están presentes, ni tampoco a los que están ausentes. El tema es estar presentes o ausentes, pero el consejo siempre presente. Hay padres que llegan cada noche a su casa, pero nunca llegan verdaderamente al corazón de sus hijos. Comparten el mismo techo, pero no comparten las conversaciones. Se sientan en la misma mesa a disfrutar de los alimentos, pero cada uno permanece atrapado en su pantalla de teléfono. Conocen perfectamente los problemas de su trabajo, pero desconocen los problemas que sus hijos están enfrentando, su familia. Como padres, hoy necesitamos volver al compromiso paternal que la palabra del Señor nos manda. La tecnología no es el enemigo. El verdadero problema aparece cuando aquello que debería de ser una herramienta termina convirtiéndose en un sustituto de las relaciones humanas. Oiga bien, ningún dispositivo electrónico puede reemplazar el abrazo de un padre. Ninguna aplicación puede sustituir a una conversación sincera con un padre. Ninguna red puede ofrecer la seguridad que un hijo encuentra cuando sabe que su padre está dispuesto a escucharlo.
Quizás por eso resulta tan actual la exhortación del apóstol Pablo cuando Pablo escribe en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 16. Oiga cómo dice el apóstol Pablo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice la palabra. Ahí está el punto. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Generalmente nosotros aplicamos este texto al trabajo, a las decisiones o al servicio cristiano. Pero también deberíamos de aplicarlo a la familia. Aprovechando bien el tiempo significa aprender que la infancia no se repite, que la adolescencia pasa rápidamente, que llegará el día cuando nuestros hijos ya no nos pedirán jugar con ellos, porque ya habrán crecido. Y entonces comprenderemos que el tiempo que dejamos pasar nunca, oiga bien, podrá recuperarse. Existe una frase que resume esta realidad con una enorme profundidad. Los hijos pequeños necesitan nuestra presencia. Los hijos adultos recordarán nuestra ausencia o nuestra compañía. Eso van a recordar ellos. Lo que sembramos durante sus primeros años de su vida, muy probablemente lo escucharemos cuando ellos formen sus propias familias. Pero, mi amigo, mi hermano, no todo está perdido. No todo está perdido. Y aquí aparece la esperanza del Evangelio. Y quiero ya ir finalizando y quiero que vayamos aprendiendo más de la palabra. El mensaje de Jesucristo nunca consiste únicamente en enseñar los errores del pasado. También ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo. Muchos hombres crecieron sin el ejemplo de un buen padre. Algunos nunca escucharon una palabra de ánimo, otros jamás recibieron un abrazo, otros solamente conocieron violencia, otros solo conocieron abandono. Sin embargo, la gracia de Dios tiene el poder de romper los ciclos que parecen repetirse de generación en generación. El Evangelio ahora nos enseña que un hombre no está condenado a convertirse en aquello que vivió durante su infancia. En Cristo es posible escribir una historia diferente. Un padre puede decir con humildad: mi padre nunca estuvo conmigo, pero yo sí estaré con mis hijos. Yo nunca escuché un te amo, pero mis hijos sí lo van a escuchar. Nunca vi a mi padre orar, pero mis hijos crecerán, sí, viéndome buscar a Dios. Ese es el poder transformador del Evangelio. No solamente cambia personas, también cambia generaciones.
un llamado final para los padres y para los hijos. Al llegar al final de esta reflexión, nos hemos dado cuenta que el Día del Padre nació allá por el año 1906, cuando en una minería cientos de hombres que quedaron atrapados ahí. Ahí nace la idea de celebrar el Día de los Hombres Trabajadores. Y poco a poco fue creciendo esta práctica. Y ahora, en nuestros días actuales, se celebra con mucha esplendidez. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Vuelvo y repito lo mismo que dije en el programa del Día de las Madres. El tema es que nosotros como hijos debemos de respetar a nuestros padres toda la vida. Como hijos debemos de honrar a nuestros padres toda la vida. Pero la hipocresía cristiana, como nosotros la enseñamos en nuestras iglesias, no debe de ser permitida. Usted como hijo no puede llegar donde su padre el día 17 de junio que se celebra en El Salvador con un ramo de flores o una cosa, pero todo el año es malcriado, es desobediente. Eso no honra a Dios. Honra a Dios que usted honre a sus padres todos los días. Si usted los honra todos los días, ama a sus padres todos los días, los llama todos los días, no se detenga, el 17 siempre vaya. Siempre vaya. Pero también vaya el 18. También esté pendiente de él el 19, el 20, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio nuevamente. 12 meses del año. De lo que yo verdaderamente estoy en contra del Día del Padre es que querramos ser buenos hijos únicamente ese día. De eso sí estoy en contra. No estoy en contra que usted celebre el Día del Padre el 17, no. Yo estoy en contra que sea mal hijo todos los 11 meses del año. De eso estoy en contra. Y que llegue como hipócrita a celebrarle un día al año. De eso sí estoy en contra. Sea buen hijo. Y llegamos al final de este programa. Quisiera dejar una reflexión muy sencilla, pero precisamente muy importante. Si usted es hijo y todavía tiene el privilegio de tener con vida a su padre, no espere una fecha especial para decirle cuánto lo ama. No permita que el orgullo, la rutina o la falta de tiempo le roben la oportunidad de honrar a su padre. Si hubieron diferencias, busque la reconciliación en cuanto sea posible. Si fue un buen padre, agradézcale. Y si no fue un buen padre, ámelo siempre. Y lo que no recibió de él, hágalo usted con su padre y con sus hijos. Ese es el mensaje de hoy. Si usted como padre recuerde que sus hijos probablemente olvidarán muchos de esos regalos importantes, jamás usted se olvide de darle ese consejo siempre a sus hijos, aunque ellos estén mayores. Porque la verdadera paternidad no se demuestra un día del año. Se construye cada día con amor. Cada día con paciencia, con disciplina, con presencia y sobre todo con amor de Dios. La Biblia nos recuerda en Josué 24:15. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Esa declaración no fue solamente una decisión personal de Josué. Fue el compromiso de un padre que entendía que el liderazgo espiritual comienza dentro de su propio hogar. Quizás usted no llegue a ser una persona famosa. Tal vez su nombre nunca aparezca en un libro de historia. Pero si logra formar hijos que amen a Dios, entonces que respeten a las personas y vivan conforme a los principios bíblicos, usted ha ganado y ha dejado el mejor legado de sus hijos. Porque las naciones cambian cuando las familias se unen y cambian. Cuando los padres vuelven a llevar a sus familias al corazón de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en esta edición del Faro de Alejandría. Esperamos que este recorrido por la historia, la Biblia y la realidad de nuestro tiempo nos haya recordado que el mundo necesita padres que amen a Dios sobre todas las cosas. Padres que sean los mejores maestros de sus hijos. Padres que sean buen ejemplo. Hijos que obedezcan a sus padres conforme a los principios bíblicos. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.